Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión donde vamos a hablar de los usos que podemos hacer al utilizar ChatGPT. También voy a hablarles un poquito del tema controvertido con DeepSeek de esta semana. Creo que es importante el poder revisarlo, platicarlo y entender cuáles son los límites y las posibilidades de estas herramientas, un poco entender el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Al utilizar la inteligencia artificial, sobre todo para hacer conciencia que de ahora en adelante vamos a tener más problemas cada vez con el desarrollo de tecnología. Y no solo hablamos de situaciones de competencias empresariales y posiciones políticas, sino de los recursos que hay en la Tierra para poder hacer y mejorar todos estos procesos o procesamiento que requieren las mismas máquinas y computadoras, las mismas nubes que nosotros utilizamos, ¿no? También recordarles que utilizar mucho video, TikTok, por ejemplo, que más allá de que el Internet o la Internet nos sirva para desarrollar nuestros conocimientos, lo hemos utilizado como mero medio de placer. Y hablamos de un placer que, pues, al final es a corto plazo. Entonces, pensando o reflexionando desde esta perspectiva, esta semana y seguramente las semanas que vienen, vamos a tener muchas situaciones con cómo se van a desarrollar las competencias o esta llamada también Guerra Fría Digital, o por lo menos yo lo ubico por el momento así. Seguramente voy a ir cambiando de opinión y de parecer según lo revise más adelante. Y sobre todo, comprender que DeepSeek, al ser una herramienta libre, open, así se le llama a ese tipo de herramientas, open source o recurso abierto, al ser herramientas de este tipo que son abiertos al público, significa que ustedes lo pueden descargar y lo pueden instalar en su computadora e incluso pueden modificar el código de este LLM. En realidad, tanto ChatGPT como DeepSeek como Gemini de Google, por ejemplo, son herramientas con inteligencia artificial generativa. ¿Por qué generativa? Bueno, porque genera palabras, genera letras, genera recursos, ¿no? De forma estadística, que al tener nosotros una pregunta o una duda, buscan en las bases de datos que ellos logran acceder, y al acceder a ellas pueden prácticamente, pues, digamos, rastrear o tomar toda esa información, y estadísticamente buscan la probabilidad de que después de la palabra, no sé, casa, si yo le pregunto de qué color es la casa azul, seguramente la respuesta, debido a que las bases de datos normalmente nosotros como personas, como seres humanos, contestamos de la misma manera, de manera repetida, de forma repetida, entonces nos va a contestar: la casa es de color azul, o de color roja, o de color blanca, dependiendo a la probabilidad que haya de respuestas en Internet. Por ejemplo, le voy a preguntar a las 3 inteligencias artificiales de qué color es la casa. Y yo no le estoy hablando de qué casa ni nada por el estilo. Y vamos a ver cómo contestan cada una de ellas. A la inteligencia artificial ChatGPT le voy a poner la nueva versión de razonamiento avanzado, uso de razonamiento avanzado O1, y luego vamos a ir probando con la O3, que este es un lanzamiento del día de ayer. Bueno, en esta semana, para no confundirlos cuando sale este video. Pero vamos a ir preguntando y en cada uno de ellos vamos a obtener una respuesta distinta. Entonces aquí me dice: no puedo responder esa pregunta con Gemini, la imagen no muestra el color de la casa, ¿no? Ahí está. Esta es la respuesta. Vamos con DeepSeek. Justamente lo que hace DeepSeek, digamos, en lugar de estas otras inteligencias artificiales, es que tiene un razonamiento más pausado, y esto hace que sea un poco más lenta la respuesta. De hecho, aquí nos dice que su proceso de pensamiento duró 5 segundos. Además, otra de las consideraciones, que aunque esta aplicación o LLM es china, piensa a través digamos, piensa a través del lenguaje, o del idioma, más bien del idioma inglés, porque el lenguaje, pues, son muchas cosas y símbolos y demás, y además lo va pensando, lo va procesando hasta que
nos dice esto. La pregunta no proporciona suficiente contexto para determinar el color de la casa. Si se trata de un acertijo, un problema lógico o una situación específica, como el clásico rompecabezas de Einstein, donde las casas tienen colores asociados a otros elementos, necesitarías compartir más detalle. Por ejemplo, en el famoso acertijo lógico de las casas, cada una tiene un color diferente: blanco, amarillo, azul, rojo y verde, pero la respuesta depende de las condiciones dadas. Si es otro contexto, que pues le avisemos. Y ChatGPT, con su versión de razonamiento, que ya al tener ese problema con DeepSeek, de hecho ya nos muestra cómo está razonando de una forma más lenta, nos dice, nos conecta, bueno, en mi caso, al utilizarlo mucho, me dice: simplemente no dispongo de suficiente contexto para determinar de qué casa estás hablando y su color. ¿Podrías darme más detalles, explicar a qué casa te refieres exactamente? La misma pregunta se la puedo hacer, por ejemplo, al O3, que es el nuevo razonamiento, y vamos a ver qué nos comenta. Y va a ser la misma búsqueda, la misma sensación de pensamiento, de más de 5 segundos seguramente, ya porque ya tardó 8 segundos. Y me dice: no tengo información suficiente para saber a qué casa te refieres. ¿Podrías darme más detalles o contexto? Por ejemplo, ¿es parte de una adivinanza, un cuento, o te refieres a alguna casa en particular? Y bueno, justamente este es el procesamiento que ellos realizan, ¿no? Como, digamos, de forma más lenta para tener mejores resultados. Pero justamente, si nos damos cuenta en la forma de pensar, nos va diciendo cómo está haciendo su proceso de pensamiento, que esto es algo un poco más elevado con lo que ya traíamos sobre simplemente respuestas de manera estadística. Aunque lo sigue haciendo así, porque la forma de vincular un elemento con otro, si no nos respondería cualquier palabra, cualquier color, es que ya busca una referencia o un contexto y que no hay un antecedente en la lectura que está realizando. Es por eso que me dice que no sabe a qué casa me refiero. Entonces, primero nos dice que está clarificando el contexto, luego lo interpreta, identifica, otra vez clarifica, lo habla, ¿no? Y busca opciones también, digamos, busca opciones de respuesta y está clarificando pues los detalles para contestar la respuesta. Es un proceso de pensamiento que justamente eso hacemos nosotros, pero este proceso de pensamiento lo que hacen ellos es buscar en diferentes bases de datos. Por ejemplo, aquí sí investigó o sí buscó sobre el problema de los vecinos, que aquí está. El problema de los vecinos sobre un enigma o algo más que tenga que ver con ese tipo de contexto. Entonces, como no le doy más detalles, no me puede dar una respuesta. Entonces, tendría que darle más detalles o una imagen para que me pudiera contestar. Entonces, esto es importante para ver cómo están razonando actualmente las inteligencias artificiales. También es importante decirles que la inteligencia artificial, tanto ChatGPT como DeepSeek como Gemini, van a mentirles de repente en las referencias. Yo le puedo decir: ok, bueno, busca ahora artículos de investigación sobre inteligencia artificial y cítalos en formato APA séptima edición, que es la edición que normalmente pedimos en las universidades para tener, digamos, una mejor forma de expresar y tener un código, cuando expresamos un escrito, tener un código para poder referenciar. Y bueno, entonces lanzo esta pregunta, se la voy a lanzar a todos. No le voy a pedir que busque en internet, sino que lo haga por sí mismo, porque esto es importante, porque el punto es que cuando busque en internet, pues se va a comportar de mejor manera que cuando no lo hace. Pero aún así llega a mentir. Estos, sobre todo ChatGPT. ChatGPT miente mucho, aunque sí haya buscado en internet. Entonces aquí me da un DOI y vamos a ver si ese DOI, esa URL del artículo que está buscando, sí corresponde a la cita, a la referencia. Más bien referencia, porque no es cita. Entonces me habla de Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks. Bueno, vamos a ver si corresponde. Y sí corresponde. Es de la revista Nature, que es una de las revistas más aclamadas, más prestigiosas en Estados Unidos. Y esta sí corresponde. Ahora, vamos a buscar
este nombre del artículo. Y vamos a ver que justamente vamos a batallar en encontrar este artículo. Debería aparecerme muy, muy, muy rápido. Vamos a ver si es esta. Attention. Aquí está. Parece que sí. Es la cita. Que es attention. Pero algo falla justamente en la referencia. Pero es la cita. Lo que pasa es que no lo podemos encontrar tan fácil. Seguramente no está disponible para descarga. Pero bueno, 2 que están bien. Vamos a buscar otro para corroborar la información. Parece que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando buscamos, por ejemplo, este tipo de referencias y estamos con el uso de ChatGPT o cualquier LLM, que son modelos de lenguaje grande o largos, en inglés, pues es lo mismo, pero en inglés. Y tendríamos que buscar cada una de estas referencias que nos está dando. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar o que nos escriba. Vamos a buscar que nos describa qué es la inteligencia artificial generativa en formato APA séptima edición. Entonces vamos a pedirle que lo haga de esta manera para asegurarnos que sí tome referencias científicas. Pero también hay que saber elegir exactamente qué referencias científicas queremos buscar y le estamos pidiendo que busque. ChatGPT yo no lo recomiendo solamente como un desarrollador de información, no es un Google, no lo es. Es algo que nos ayuda estadísticamente a obtener mejores respuestas, es decir, agrupa la cantidad de respuestas como verdaderas. Y esto ha sido uno de los problemas de la llamada interseccionalidad. Esta interseccionalidad significa que tiene muchos sesgos, es decir, que no contempla que hay sesgos de género, que hay sesgos raciales, que hay sesgos de creencias. Y entonces, por ejemplo, si solo se basaran en bases de datos mexicanas, tendría sesgos hacia el cristianismo y catolicismo. Y estas respuestas estarían más ubicadas hacia esos lados, sobre todo cuando hablamos de temas como muy críticos, históricos en la historia de México. O proponernos una historia que con nuestro pensamiento crítico y la búsqueda de información y también con lo que hemos escuchado de nuestros antepasados y que lo vamos pasando de generación en generación y que no exactamente está escrito en los libros de historia, pues genere sesgos y genere simplemente la respuesta que está arriba de Internet. Entonces creo que eso es muy importante. Aquí nos dice, la inteligencia artificial generativa es un subcampo de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, aquí ya nos cita y nos da las referencias. Tendríamos que buscar si las referencias corresponden. Lo mismo con DeepSeek, tendríamos que ver qué referencias nos está dando. Aquí ya nos dio prácticamente la liga y podemos verificar, aunque no todas estas, por ejemplo, ya cuando tenemos el ojo entrenado, cuando sabemos de investigación o de la academia, sabemos que no toda la información es correcta y que no todas las revistas tienen el mismo prestigio ni están valoradas de igual forma, pero también sabemos que no siempre las revistas de prestigio publican los mejores artículos o información relevante. Entonces aquí es donde viene nuestro pensamiento crítico sobre cómo elegir. Y hay muchas metodologías y formas de buscar información que sí nos ayuden. Poco a poco vamos a ir revisando estas situaciones. Bueno, y el que peor se comporta por el momento con el Flash, podemos probar el avanzado, pero bueno, ya tiene otro costo, ya tiene un costo, es que Gemini ya se está quedando muy atrás a comparación de DeepSeek. Entonces sí, la diferencia entre DeepSeek y ChatGPT o Gemini sí es descomunal por el momento, ¿no? ChatGPT se comporta mucho mejor en su versión O3 Mini Height, que es la última versión, porque después del comunicado de DeepSeek, ChatGPT se puso en alerta, o bueno, OpenAI, con su querido CEO, Sam Altman,
Y se pusieron en alerta y entonces ya lanzaron sus versiones que habían prometido para el mes de marzo y lo lanzaron en el mes más bien de enero, a finales de enero, 31, por ahí 30, 31 de enero. Y este es el resultado, ¿no? ¿Es mucho mejor? Sí, es mucho mejor. Además tiene más duración del pensamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando probamos el modelo GPT anterior? Le puedo escribir lo mismo, que es la inteligencia artificial generativa en formato APA, y es digamos, el chat GPT que responde más rápido. Y lo que va a pasar, que esta es la versión gratuita justamente, es que, bueno, aquí ya tiene estas dos referencias, pero vamos a revisar, digo, la lectura es muy diferente. Vamos a revisar cómo escriben para que veamos el por qué los profesores podemos revisar, o ustedes como profesores o ustedes como alumnos, nos podemos dar cuenta cuándo sí lo hizo la inteligencia artificial y cuándo no. Ahora, me van a decir, pero ¿puedo copiar esta información y escribirlo con mis propias palabras? Por supuesto. Y es que ahí es donde reside el tema de la ética. Como persona, nosotros, como profesionales, como personas que se están alimentando del conocimiento y alimentando de principios y valores, pues lo primero que tendríamos que hacer es repensar lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial y cuándo sí y cuándo no utilizarla. También el declarar el uso de la inteligencia artificial si lo vamos a utilizar. Es decir, si lo vamos a usar, debemos ponerlo en la introducción de nuestra tarea o documento, ya sea un proyecto en empresa o en cualquier lugar que nosotros trabajemos, y decir, esto se trabajó con una herramienta de apoyo que fue ChatGPT en su versión 4O o 4O3, y se utilizó de esta forma. Eso es algo que se debe de mencionar. Incluso si lo utilizan para que les señalen los errores ortotipográficos, ortográficos o cualquier error que ustedes revisen o quieran que les corrija. Entonces, aquí empezamos con el debate ético. ¿Cuándo sí, cuándo no utilizarlo? ¿Utilizarlo en el aula, utilizarlo en las universidades? La verdad es que funciona bastante bien utilizarlo para el aprendizaje, siempre y cuando nosotros tengamos buenos procesos de aprendizaje. No es nada más usarlo por usar, y tampoco es nada más poner, digamos, algún sistema con inteligencia artificial y que los niños o jóvenes se pongan a utilizar una computadora. Recordemos que el ser humano requiere de aspectos sociales. Entonces, no, al docente no se le va a sustituir. El fin de la escuela también es un fin social y es un fin de interacción emocional, social, de adaptabilidad a un contexto y de entender cómo funciona compartir con los demás y personas de tu misma edad o tus mismos intereses. Ahora, si nosotros leemos esta definición, nos dice, la inteligencia artificial generativa es un subcampo de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de modelos y algoritmos capaces de aprender patrones y estructuras a partir de grandes conjuntos de datos para, y hasta eso es su pausa, posteriormente generar contenido. Bueno, luego nos vamos a la otra versión y aquí, si se dan cuenta, no hace ninguna pausa en cuestión de comas. En mi caso, me he especializado bastante en el área de redacción, he estudiado docencia en lengua y literatura, y esto me ha llevado a mí especializarme en esta área, y lo que les puedo decir es que en un párrafo, en 3 renglones, no poner ni una sola coma, la lectura se dificulta. Bien, entonces, ¿qué pasa con las versiones? Pasa que la forma de redacción también es mala y ha ido mejorando. Esta versión, solamente con los 3 renglones les puedo decir que es inferior a la versión O3, donde hasta hace pausas, como si fuera un humano que está entendiendo estas pausas, el por qué se necesitan pausas. Entonces creo que eso es una de las partes muy interesantes que se pueden analizar del uso de la inteligencia artificial. Y que si lo vamos a utilizar, es necesario declararlo. Es como ir a cualquier país, vas a declarar lo que llevas. Es como estar en cualquier lugar, respetar y decir tus propios límites de aprendizaje, tratar de expresar tus límites de aprendizaje, pero que al mismo tiempo ChatGPT se vuelva, o cualquier LLM,
cualquier modelo de lenguaje grande se vuelva como alguien que realmente te puede ayudar para mejorar tus procesos de aprendizaje y preguntarle cosas y cuestionarle como si fuera un asesor, como si fuera una persona que te puede ir acompañando. Hay muchas formas de utilizarlo y justamente en la Universidad Veracruzana, con un doctor que se pide Martinel, se está trabajando en este tipo de asociación de cómo utilizarlo en el área educativa. Su propuesta en general es obvia para muchos, pero para otros no tanto. Entonces, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial? Como asesor. También se puede utilizar como corrector. Ayúdame a corregir esta tarea para poder entregarla. Pero al entregar la tarea, si yo estoy haciendo una tarea, soy un estudiante, ya sea de posgrado, licenciatura o bachillerato o secundaria o primaria, debo decir, hice esto y este ensayo, por ejemplo, hice este ensayo y le solicité a la inteligencia artificial que me marcara mis errores de ortografía y redacción y que los corrigiera. Esta fue mi versión y esta fue la versión que me dio ChatGPT. Lo pueden poner como anexo. Y aún así ustedes leerlo y revisar si realmente esta lectura, esta forma de presentar el ensayo es la correcta. También lo podemos utilizar, sí, un poco para flojear, que es, por favor, yo revisé todos estos artículos, ordénalos en formato APA séptima edición. Y entonces tengo otro uso de ayuda, ¿no? Pero para poder corregir a la inteligencia artificial, yo tengo que saber lo que le estoy solicitando. Y ese es el problema principal de la inteligencia artificial. Les va a mentir y les va a mentir bastante. Porque llega un punto en el que se cicla y comienza a tener alucinaciones, sobre todo en las versiones gratuitas. ¿Les recomiendo pagar la versión de $20? La verdad sí, si ustedes tienen diferentes empleos, si ustedes tienen diferentes cosas que hacer, se los recomiendo muchísimo. Si solo son docentes, les recomiendo que compren la versión un mes si ustedes se dedican a hacer presentaciones durante un mes para aplicarlas en un semestre, en un trimestre o en un año, el tiempo que les alcance. Y aprovechar lo más que se pueda las últimas versiones como O3 Mini Height. Ahora, les recomiendo el uso de DeepSeek. Depende, tal vez no tanto. Ambas versiones, digamos que nos están robando información. Pero en ChatGPT hay una forma en la que ustedes pueden configurar que ChatGPT no comparta su información, la que están subiendo. Ojo, aunque ustedes pongan eviten compartir sus datos, no recomiendo compartir datos sensibles como nombres, apellidos, números de casa, direcciones, todo lo que sea sensible a robo, a estafa, que está pasando muchísimo, o que pueda involucrar algún aspecto en el que ustedes corran algún peligro u otras personas corran algún peligro de estafa. Entonces, pueden irse a control de datos, mejora el modelo para todos y desactivarlo. Yo desactivé la mejora del modelo para todos para no compartir mi información. Entonces pueden ir directamente a configuración, controles de datos, mejora el modelo para todos y que esté así, desactivado, ¿va? Entonces creo que esas son algunas de las consideraciones o cosas que son diferentes, ¿no? Entre un uso de inteligencia artificial u otra. Ahora, Gemini, al ser una competencia propia americana, yo ya no la recomendaría por el momento. Hay que esperar. También Microsoft Copilot es muy bueno, pero no le están ganando a OpenAI, y mucho menos ahorita que tienen a su archicontrarrival DeepSeek, al cual, aunque se lo recomiende para descarga y demás, no es lo suficientemente bueno cuando lo tenemos instalado porque requiere mucho mantenimiento. Requiere también una buena tarjeta de video y requiere mucha memoria RAM. Estamos hablando de más de 64 GB de memoria RAM para que te funcione medianamente bien. Entonces no lo recomiendo demasiado. Ahora, en cuestión de información, tampoco les recomiendo utilizarlo tanto porque toda esta información se va a ir directamente a China. Y recuerden que estamos en una situación política muy intensa, muy importante. Esto significa, a grandes rasgos, que tenemos digamos, Taiwán. Vamos a ponerlo por aquí. Taiwán es una ciudad muy importante. Muy, muy importante. Vamos a poner mejor el mapa, porque lo ubicamos mejor. Taiwán es
tiene una situación histórica extremadamente relevante. ¿Cuál es? Bueno, su posición, digamos, geográfica y luego que se vuelve geopolítica. ¿Por qué geopolítica? Porque hablamos de situaciones de geografía y política que nos ayudan a entender por qué estas naciones hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, tenemos a Taiwán. Taiwán tiene una historia donde, digamos, personas del país vecino, que es China, y que bueno, también hay problemas con Hong Kong, por ejemplo, que Hong Kong se cuenta aparte, se fueron y se mudaron a Taiwán. Lo estoy diciendo a grandes rasgos, con muchas imperfecciones, pero bueno, a grandes rasgos se fueron a Taiwán. En Taiwán ellos tuvieron su propia, digamos, forma de convivir y de ser, en fin, y ellos se proclamaron a sí mismos como Taiwán. Pero China siempre ha dicho que Taiwán le pertenece. Esto ha generado muchísimos problemas porque Taiwán resulta ser el mayor creador de semiconductores del mundo. Crean chips, desarrollan chips, tanto de la Armada de Estados Unidos como China, como Rusia, como de todos lados. Es decir, Taiwán tiene una situación muy importante, juega un papel muy importante en estos movimientos de tecnología y relacionados a la tecnología, a las empresas, pero también ya a la política. Porque Taiwán, al tener esta situación, que no quiere ser parte de China, le dice su compa, Estados Unidos, yo te ayudo. Yo te ayudo porque tú tienes lo que yo necesito y prefiero ayudarte y ponerte militares estadounidenses en tu país, cosa que también está pasando en una situación como bastante similar ahorita con el tema de los aranceles en México. Y prefiero hacer eso a tener otro tipo de problemas con China. Pero bueno, Taiwán, al tener esta situación, dice, sí, va, está bien, me ayudas y yo me mantengo un poco independiente, aquí está Taiwán, en lo que vemos que sucede y siempre están en una tensión muy fuerte y todos los habitantes de Taiwán siempre están muy tensos por esta situación geopolítica que tenemos o que tienen. En este sentido, aquí hay diversas problemáticas, que es, hay una carrera por ser el mejor y al haber una carrera por ser el mejor, pues vamos a tener nosotros como usuarios muchos problemas también. Y nosotros como usuarios somos su fuente de información, no solo para esto, sino para también el control de masas. Que esto, el control de masas, ya lo viene realizando bastante el área de Silicon Valley, justamente en California. Toda esta parte de California, ¿no? En Silicon Valley, vamos a poner a Silicon Valley en Estados Unidos. Y ahí, donde está Google, donde está OpenAI, su más grande interés es generar, digamos, la mejor información, pero también pasa algo muy interesante, que es, se han dedicado a investigar de forma psicológica al ser humano y sus reacciones al utilizar redes sociales. Y una de las cosas, como ya han visto seguramente en diferentes documentales, es que descubrieron que la mejor forma de mantener al cerebro ocupado es pasarle en videos de 10 segundos, 20 segundos, máximo 60 segundos. Y esto, poco a poco, como lo hemos revisado, ha estropeado también al cerebro de los jóvenes, llamándolo hoy en día podredumbre mental. Y es una realidad, o sea, esto no es falso. Mientras más utilicemos TikTok y veamos más rápido la información, nuestra mente va a carecer de memoria a largo plazo. Y esto lo descubrieron justamente tanto los chinos como los estadounidenses y sobre todo en esta parte de Silicon Valley y de las universidades que están aquí en California. Entonces creo que es muy importante empezar a asociar todos estos conceptos y todas estas situaciones que están aconteciendo debido a que el uso de una herramienta como la inteligencia artificial, que podría ser igual ayudarnos mucho o no, puede llevarnos a grandes problemas en un futuro. Y es algo que debemos de tener muy presente y tampoco acostumbrarnos tanto al uso de la inteligencia artificial, porque eso también nos va a llevar seguramente en un punto a la podredumbre mental. ¿Qué hacer para no llegar a la podredumbre mental? Pues leer. Lo que más necesitamos es saber leer, saber cuáles son las revistas
de investigación en educación o en cualquier área más importantes, saber cuáles son las de nuestro país, América Latina, Europa, también Estados Unidos y de todo el mundo, saber cuáles son las más representativas y más importantes para confirmar la información y validar un poco, entender, validar que esa información pues, sea verídica y nos ayude a nuestro conocimiento a discernir y tener un criterio propio, que ese sería parte del pensamiento crítico. Como ven, no es tan fácil hablar de todo esto. ¿Que ChatGPT tiene muchos beneficios y muchas bondades? Por supuesto que sí. Justamente, solamente puedo utilizar el razonamiento avanzado aquí y le puedo pedir claramente y fácilmente una planificación, ¿no? Y también desarrollar el que me conteste tareas, pero bueno, desarrolla una planificación. Hay que saber escribir prompts, que eso es otro de los temas que son muy importantes, pero puedo decirle, desarrolla una planificación para sexto de primaria, contexto mexicano, vamos a ponerle vamos a ponerle Durango, de 30 estudiantes, con una duración de 3 horas sobre matemáticas básicas. Vamos a poner suma y resta. Para finalizar con la introducción a la división. Agrega tablas para clarificar esta planificación, actividades, tiempos, recursos. Le vamos a poner contexto primaria pública. Y le vamos a poner según la NEM, ¿no? Porque eso es muy importante. Y le vamos a poner un etcétera. Entonces, esto lo estoy escribiendo a grandes rasgos, lo que más se me ocurrió. Vamos a ponérselo a DeepSeek para ver esta, digamos, esta comparativa. Vamos a cerrar esto de acá. Y bueno, ChatGPT, como ustedes están observando, ya está realizando la planificación y de hecho me está dividiendo el tiempo aproximado, el inicio, el desarrollo, el cierre. Todo lo está haciendo muy bien. El problema no es que haga la planificación. El problema es que esta planificación sirva en el aula, que funcione. Y si no sirve, también esto me ayuda para hacer mis propios procesos de investigación. Porque algo que sí falta a la docencia mexicana es el proceso del pensamiento crítico, el leer más. Además de la pasión de dar clases, que eso es importante, el tener información constante, leer, revisar y hacer tus propias investigaciones. Por ejemplo, tener 2 grupos. Estos 2 grupos los podemos comparar. Uno, utilizamos planificaciones de ChatGPT y al otro no. Y con el paso de 3 semanas, nosotros ya podremos, a través de una rúbrica, revisar si funcionó o no. Esto nos cambia la perspectiva del uso del propio ChatGPT. Bueno, si se dan cuenta aquí, solamente hizo una tabla, nos hizo algunas situaciones de adecuaciones, que eso es muy importante cuando hacemos una redacción de una planificación, adecuarse al contexto y dar algunas recomendaciones. Nos habla de los vínculos con la NEM, algunas notas, que eso es bastante interesante. Y aquí, en este caso, DeepSeek, que aparentemente lo hizo un poquito distinto, tiene la división de tablas, ¿no? Tabla 1, tabla 2, actividades detalladas, tabla 3. Bueno, aquí creo que ya se revolvió un poquito. Tabla 3, recursos y adaptaciones. Y lo dividió un poco más. Y además me puso la evaluación formativa y atención a la diversidad. Está interesante también su versión. Entonces podríamos incluso tener hasta 3 grupos. Uno, utilizarlo con planificaciones de ChatGPT. Otro con planificaciones de DeepSeek. Y otro sin el uso de ChatGPT. Y ver cómo se comportan estos grupos ante estas planificaciones y que los docentes sean completamente distintos. ¿Para qué? Para no influir un comportamiento de un grupo con otro. Entonces, esto ya es investigación, ¿no? Es cuasi experimental
Y esto nos lleva a otros procesos de pensamiento sobre cómo sí podemos utilizar la inteligencia artificial y demostrar si es posible tener un buen uso o no. Pero también nos puede ayudar indiscutiblemente a generar chats para todo tipo, incluso para mercadotecnia, para empresas que necesiten eficientar sus procesos, para redacción de correos, que incluso ChatGPT ya sacó su versión con el tema de poder pedir un vuelo o pedir la despensa o lo que ustedes quieran a través de ChatGPT. Eso ya se puede hacer y controla automáticamente nuevas aplicaciones. Entonces creo que eso es bastante interesante y también que se puedan utilizar diversos GPTs. Entonces esto apenas es una pequeña introducción al uso de ChatGPT. Ahora, si se tienen que quedar con algo es, si vamos a utilizar LLMs, hay que declarar que estamos utilizándolos. También solicitar referencias en formato APA séptima edición y revisar que sean existentes. Y como tercer punto, podríamos decir que hay que prohibirle a las inteligencias artificiales generativas que usen nuestra información para generar nuevos modelos. Entonces, con esta primera información, creo que pueden empezar a tener un panorama del uso de inteligencia artificial, aunque hay muchísimos detalles más que me va a gustar comentarles. Y también me gustaría revisar que en los comentarios de aquí de YouTube tengan sus posturas, tengan dudas, tengan preguntas y sobre a dónde quieren profundizar. Si quieren saber cómo hacer planificaciones, sus propios GPTs, cómo hacerlos, si quieren realizar un asistente de revisor de tareas, asistente de investigación, incluso pueden realizar un experto en matemáticas, en edición de textos si pertenecen al área editorial. Pueden hacer muchísimos GPTs y aquí les puedo comentar cómo utilizarlos, cómo realizarlos. Pues nada, nos vemos en algún otro episodio, sesión sobre el uso de inteligencia artificial.